Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio en donde potenciamos tu salud física, mental, emocional, espiritual, siempre conversando con un especialista. Hoy nuestro tema es tu salud sexual, por eso voy a conversar con la médico internista, médico infectólogo, también la doctora Marbelis Hernández. Ella es presidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela y nos va a aclarar todos los mitos, también resaltar las realidades que se están viviendo hoy en día a nivel mundial sobre este repunte de infecciones de transmisión sexual. Antes, invitarte a compartir este episodio con esa persona que deba tener esta información, a darle like y también a que presiones la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Doctora, bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo, que sé que es valiosísimo y desde ya quiero saber la diferencia, porque cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, las buscamos como ITS o las abrevian como ITS, pero también están las ETS, que me imagino que es enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellas? Bienvenida. Gener- Generalmente se diferencian porque ETS incluye esas consecuencias que pueden ocurrir, como por ejemplo el cáncer, que puede estar asociado, por ejemplo, a través de una infección por VPH. Entonces, cuando hablan de ETS, un poco incluye estas consecuencias, sin embargo, se acepta cualquiera de las dos concepciones o definiciones. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes hoy en día o que tienen un repunte mayor. Bueno, el mayor repunte está en cuatro infecciones bacterianas Ok. que incluyen sífilis, Ujú. gonorrea, tricomoniasis e infecciones por clamidia. También, por supuesto, hay siempre muchísimos casos diagnosticados en el mundo de VIH, por supuesto BPH, herpes genital. Sin embargo, se dice que diariamente hay 1 millón de casos de las primeras cuatro que te mencioné: sífilis, gonorrea, clamidiosis y tricomoniasis. Y en ese orden, sífilis es la número uno. Sífilis es la segunda. La número uno generalmente es clamidiosis. Ok, o sea que es infección por la bacteria llamada clamidia, ¿cierto? Clamidia trachomatis, sí, señor. Wow, que se ve muy... Bueno, yo he escuchado clamidia incluso a nivel respiratorio. Sí, hay clamidófila pneumoniae y incluso hay pues afectación en esos casos por transmisión distinta, ¿no? Por supuesto, Mm. pero sí, es de las más frecuentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque entiendo que las infecciones de transmisión sexual no siempre suelen tener signos o síntomas, o en estos casos sí. Importantísima esa observación porque generalmente, y ese es uno de los grandes problemas a veces en las infecciones de transmisión sexual, Ujú. y es que no generan síntomas aproximadamente en el 50% de los casos, sobre Ok, todo de inicio, claro, o los importante. síntomas son muy leves. Y durante ese tiempo entonces la persona sigue teniendo relaciones sexuales y sigue transmitiendo y diseminándose. Uf. Entonces, es importantísimo que si la persona tiene factores de riesgo, tiene una nueva pareja, tiene una pareja que a su vez tiene otras parejas, o ella ha tenido distintas parejas, más de dos en un año, pues se haga la prueba. ¿Qué prueba hacerse? Bueno, por Ujú. supuesto tiene que hacerse la prueba de VIH, preferiblemente ELISA de cuarta generación, que es una prueba de antígeno anticuerpo que me Ok, va a cortar el tiempo para hacer el diagnóstico. Dos, pues hacer una prueba para sífilis. En este caso podríamos hacer una prueba no treponémica, que es BDRL, que es la más conocida. Y pues ya en consideración, si por ejemplo tuviese flujo o una secreción a través de sus órganos genitales, pues entonces acudir al médico, ya sea urólogo en el caso de un hombre o ginecólogo en el caso de una mujer, para claro. tomar muestras de esa secreción y pedir biología molecular, cultivos, coloraciones y hacer diagnóstico, ya sea para las otras, gonorrea, clamidia, tricomona, entre otras. Claro, lo ideal es acudir anualmente al especialista y esto verlo a tiempo como cualquier otra patología. Sin embargo, no se está viendo que cada vez son más
los pacientes que no acuden a tiempo y por eso ya se implementa la patología y se disemina con tanta facilidad. Y antes podíamos decir, bueno, es soltera, a lo mejor tiene hasta más de relaciones con más de dos personas al año incluso, pero es que ahora existen parejas con relaciones abiertas, entonces se ha abierto un abanico también allí a nivel de transmisión sexual bien interesante. ¿Cómo lo ves en tus consultas, doctora? Sí, vemos un incremento importante, sobre todo entre 15 a 49 años de infecciones de transmisión sexual. Lo más grave que a veces vemos es que no es una infección de transmisión sexual, sino dos y hasta tres. Es decir, a veces vemos pacientes coinfectados, VIH, sífilis, herpes con sífilis o embarazadas con VIH y sífilis. Y entonces eso es muy preocupante porque recordemos que en una mujer embarazada las Ujú. pruebas de VIH y sífilis tienen que ser parte de ese arsenal que ese médico ginecólogo haga tanto en el Sí. primer trimestre como en el tercer trimestre o cuando aparezca esa mujer, porque a veces no aparece desde el primer trimestre a hacerse su control. Cuando inicie el control, hacer estas pruebas y hacerlo en seguimiento. Entonces lo vemos con mucha preocupación, pero fíjate que una de las cosas, y sobre todo esto ha surgido para prevención de VIH. Actualmente en Venezuela, Ujú. ya hace unas semanas se aprobó un programa preventivo que se llama PrEP, que es profilaxis preexposición, que nos habla Muy de bien. prevenir el VIH, de prevenir la infección por VIH tomando medicamentos antirretrovirales. Aunque no seas VIH, pues eso va a hacer que evite esa persona puedes tener el contacto, pero no se va a infectar. Y ojo, es importantísimo porque esto lo están pidiendo en consulta muchas personas han estado interesadas de esto, pero esta profilaxis no protege, por ejemplo, contra las ITS. Entonces estamos viendo que Claro. las personas están previniendo el VIH, pero se están exponiendo a otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, siempre hay que recordar que estas medidas preventivas tienen que ir acompañadas de otras. Eso es un paquete, no es solamente que yo me tome una pastilla Y ya, y ya. No, tengo claro. que estar usando el condón, tengo que usar lubricantes, tengo que tener educación sexual y reproductiva, tengo que ser selectivo a la hora de adquirir o de tener una nueva pareja. Y sobre todo, Adriana, porque de las cosas actualmente es resistencia al tratamiento. De repente no en sífilis, porque la sífilis sigue siendo una infección cuya bacteria Treponema pallidum se muere con penicilina. Ok. Pero en el caso de la gonorrea, no, en el caso de la enfermedad gonocóxica, de hecho, a la bacteria de la gonorrea la llaman superbacteria en muchos artículos. ¿Por qué? Porque hemos visto que el arsenal terapéutico que utilizamos para ella, hoy por hoy hay una disminución en la susceptibilidad o hay resistencia, Wow. que es un antibiótico que se llama ceftriaxona. Entonces, es gravísimo porque Claro. prácticamente nos quedamos sin antibióticos para tratar gonorrea y esto se ha visto mucho en Francia, en España, en Australia, en algunos países europeos. Entonces, actualmente, eso de que, bueno, eso es una infección allá en Europa, eso no es Yo. como antes, ¿no? Porque la Sí. movilidad, los viajes, las personas hoy están en Venezuela y hoy Ujú. mismo amanecen En en otro otro país. país. Entonces, eso permite que haya transmisión de infecciones y se lleven estas infecciones importadas de un país a otro. Entonces, es bastante preocupante, es un problema de salud pública. Claro, un problema de salud pública porque además una mujer embarazada que va a procrear, está embarazada con alguna infección de transmisión sexual, puede tener complicaciones, ¿cierto? Sí puede. De hecho, las infecciones de transmisión sexual, cuando no se diagnostican a tiempo, Ujú. pueden generar esto. En el caso de una embarazada, por ejemplo, pudiera transmitir esa infección de transmisión sexual a ese feto, a ese recién nacido. Por ejemplo, en el caso del VIH De puede haber VIH. transmisión.
En el Sí. caso de sífilis, puede haber sífilis congénita. En el caso de gonorrea, puede haber incluso conjuntivitis neonatal. Wow. Y en el peor de los casos, puede haber abortos, puede Mm, haber un parto prematuro, entre otros, ¿no? Y cuando no está embarazada, también puede haber enfermedad inflamatoria pélvica, dolor claro. en la pelvis, entre otras. Claro, 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 es un problema de salud pública y necesitamos educar para poder cuidarnos y prevenir. Y en el caso de tener algún tipo de infección, tratarla a tiempo siempre va a ser lo más recomendable. Este tratamiento, doctora, hoy en día ya nos comentó que algunas patologías pues hay resistencia a los antibióticos, pero en teoría, si yo tengo esta patología y la diagnostico a tiempo con mi especialista, tengo mi tratamiento y me curo para siempre. Sí, es importante que estas infecciones, que son las más Ujú. frecuentes, las bacterianas, tienen tratamiento y la persona se cura, pero si vuelve a estar Claro, expuesta, si vuelve a estar con estos factores de riesgo, si no se cuida, pues puede volver a claro, infectarse, es decir, ocurre una reinfección. En ocasiones puede haber también recaída o una recurrencia. ¿Qué significa? Si tú tienes sífilis, y tocan 3 dosis, por ejemplo, es una ujú, sífilis terciaria o es una sífilis latente tardía. ¿Qué significa eso? Que no tiene síntomas el paciente y solamente encontramos un BDRL reactivo, por ejemplo, en 32 diluciones, y tú tienes que cumplir 3 dosis de penicilina benzatínica semanal. Entre una dosis y la otra solo tienen que pasar 7 días. Si tú, por ejemplo, pasas más de 9 días, 10 o más, tienes que empezar de cero otra de nuevo. vez. Entonces, es importante porque muchas veces también la pareja tiene que recibir Claro. tratamiento, porque si no, pues la pareja no se cura, tú te curas, te vuelves a reinfectar. Entonces, en el tema de infecciones de transmisión sexual, siempre de inicio hay un manejo clínico, un manejo sindrómico, pero se hacen estas pruebas que ya mencionamos y una vez que tratamos o vamos a tratar, la prevención es fundamental, recordar el uso de condón, recordar la educación pues sexual y sobre todo también con nuestras parejas cuidarnos en ese sentido. Y comunicarnos y hacer el tratamiento en conjuntos, porque si no, no vamos a superar esta infección de transmisión sexual y vamos a caer en esa recurrencia que, bueno, más adelante puede ser peor con la resistencia a los tratamientos. Entonces es muy importante ese diagnóstico a tiempo. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Cuando hablamos de infección de transmisión sexual, siempre es en estas patologías por penetración, doctora, o hay otro método, porque hay mitos por allí que si estoy en un baño y me tocó algo de pipí, que a lo mejor tenía una paciente con infección de transmisión sexual, puedo yo también contagiarme. ¿Es mito o es realidad? Generalmente la transmisión ocurre a través de penetración, ya sea a través de cualquiera de los órganos genitales, también a través de la boca, Claro, pero hay infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que producen úlceras, como por ejemplo la sífilis, el herpes. claro. En este tipo de infecciones de transmisión sexual, donde esté la úlcera, que implica que entró el germen, pues Ujú. pudiera, si tú usas condón, pudiera estar en contacto la piel sana e infectarse. Es como, por ejemplo, de estas infecciones que actualmente también tienen otras maneras de transmitirse, aun cuando no son francamente unas infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, Zika. Zika se sabe que puede haber transmisión sexual, eso es una arbovirosis y se Wow, transmite a través de un vector, un mosquito, ¿no? Puede haber infección en el niño de una mujer embarazada al feto wow. o en pox, ¿verdad? Que era lo que se llamaba antes viruela del mono también. Ah, sí. Entonces, donde hay el contacto, por ejemplo, con la úlcera puede pasar. Y pues está la forma de transmisión materno-infantil que ya hemos dicho, Ujú. que pues el nené puede nacer con alguna de estas infecciones y no fue por penetración, no fue sexual. Entonces, sí es importante y yo recuerdo que muchas veces uno puede tener pacientes en su consulta con úlceras orales y
va al odontólogo y va al otorrinolaringólogo o No va a sabes. algún otro médico y si no sospechas, pudiera ser una sífilis, pudiera ser un herpes, una estomatitis herpética, pudiera ser un chancro blando. Es decir, hay 5 tipos de infecciones de transmisión sexual que generan úlceras y que tenemos que sospechar, pensar. Pensar el diagnóstico nos va a hacer el diagnóstico. Ay, cuando es en la boca, ¿por dónde sale? ¿Por fuera o internas? ¿Cómo se ven esas úlceras? Internas, internas, Mm. sí. Y por supuesto, uno tiene siempre allí que estar muy al pendiente del interrogatorio, ¿no? Claro, Primero, por supuesto, historia. siempre, como nos decían los maestros en nuestras cátedras, el interrogatorio te va a dar el diagnóstico en su gran mayoría de los pacientes. Entonces, interrogar la parte epidemiológica, si tiene una nueva pareja, si ha tenido pues algún cambio de pareja, si tiene varias parejas, si su pareja tiene varias parejas, si su pareja tuvo una infección de transmisión sexual, si ella ha notado algún cambio en su pareja, en sus órganos genitales. Y esto es importante porque además estas infecciones de transmisión sexual que generan úlceras, Ujú. ellas aumentan de 8 a 10 veces la probabilidad de que esa persona padezca o se infecte de VIH. Entonces recordar que hay infecciones de transmisión sexual, sobre todo las bacterianas, que se curan, pero las infecciones virales de transmisión sexual generalmente no se curan. Por ejemplo, la infección herpética, el herpes genital, Ok. a pesar de que desaparezcan las lesiones, no se cura. El herpes queda latente Inactivo. en el organismo y se Mm. puede reactivar, Ujú. ¿verdad? Otra de las infecciones virales que no se cura es el VPH, virus del Claro, papiloma humano. También VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que tiene SIDA. tratamiento, se Ujú. controla, pero no se cura. Y el virus de hepatitis B, recordando que la hepatitis B también se considera una infección de transmisión sexual. Es cierto, se me había olvidado la hepatitis, claro. Entonces Sí, son virus o una infección causada a nivel viral y que queda inactivo en el cuerpo, pero siempre va a estar allí. Ay, Dios mío. Ay, no. Dios nos proteja, hay que cuidarse y quiero que, bueno, ha sido bien explícita, doctora, esto lo tenemos que conversar sin tabú, sin sí, estigma. La salud sexual viene de la educación es poder y podemos prevenir gracias a la educación, a estas nuevas generaciones, que me digas que desde los 15 años estás viendo en consulta este tipo de infecciones de transmisión sexual es completamente alarmante, oh Dios. Entonces, vamos a sí. recapitular y vamos a dar hábitos saludables. Estos factores de riesgo modificables que puedo tener en mi día a día para que esa persona pueda tener salud a nivel sexual. Sí, sí, una vida plena sexual de manera saludable. ¿Qué debe hacer? No tener presente. Importante siempre tener presente que debes retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Sería lo más importante, sobre todo si eres adolescente. Claro, Es importante estar preparado porque tener o iniciar relaciones sexuales implica una responsabilidad. Por supuesto, educación sexual para los niños y para los adolescentes. Hay que hablar de sí, estos temas en casa. No podemos los padres y representantes dejar que esto lo hablen es en el colegio, en el liceo. No podemos dejar esa responsabilidad a los maestros. Es responsabilidad de la familia. Es importante además enseñarle cuáles son los métodos de prevención y ok, aunque muchas veces algunos familiares, padres, representantes puedan pensar, no, es que estoy como incitándolo, empujándolo a tener relaciones sexuales, no, tiene que saber que existen métodos a través de los cuales puede protegerse de un embarazo no deseado, puede protegerse de una infección de transmisión sexual y si no, pues muchas veces estos jóvenes, e insisto en los jóvenes porque estamos viendo muchas infecciones sí, de esta magnitud en jovencitos, incluso de 13 14 años. Yo tengo muchos pacientes en esas edades. Entonces, es importante poder decirles, ¿verdad? Y hablar de esto de manera más natural, totalmente. no juzgando a esta persona, no juzgando a este joven, porque si no, él va a buscar la información en internet. Hay tanta infodemia, hay tanta
publicación de persona que no está calificada, que Claro. no es ni siquiera especialista y que puede confundirlos o sencillamente el grupo en el que está, es decir, las amistades. Entonces, eso de inicio, y si ya eres una mujer o un hombre que está iniciado en sus relaciones sexuales, pues es importante siempre tratar de ser fiel, de ser leal en tu relación. Y si no lo eres porque has decidido con tu pareja tener una relación abierta, pues utilizar preservativo, cuidarte. Hay preservativos para hombres, hay preservativos para mujeres. Es importante también poder acceder a PrEP si estás interesado o si tienes factores de riesgo que tú puedas explicarle o conversar con tu médico. Entonces, hay toda una serie de medidas preventivas donde es fundamental que puedas educar. Hay otras medidas, por Claro. ejemplo, en las mujeres embarazadas, siempre hacer estas pruebas. Y por supuesto, si hay un personal de salud que tiene que atender a alguien que ya tenga una infección de transmisión sexual, por ejemplo VIH, Ujú. o alguien que haya tenido un abuso sexual agudo, es decir, que pueda estar expuesto a estos gérmenes de forma, digamos, inadvertida, Ujú. pues sin su consentimiento también hay manera de prevenir, Ok. de administrar medicamentos para esto. Entonces, Oh, qué bien. es educarse y es mantenerse, digamos, de una manera, responsable, conociendo datos, siempre recomendando buscar páginas o buscar información a través de medios que estén y que Bien. sean serios, que sean responsables y que estén Sí. basados en evidencia, es decir, que no es que Ujú. alguien diga algo porque lo inventó, porque lo cree, no, sino Claro. porque ¿verdad? Esto ha sido probado Verificar la información. Yo creo que hoy en día el método más seguro como preservativos es el condón para ambos, pero tiene que saber utilizarlo. también, Debe también. haber unas medidas y una explicación a los adolescentes de cómo utilizarlos, que no se puede reutilizar además, de cómo colocárselos, ¿verdad? Eso no, no sé, no tuve varón, entonces no sé cómo es esa explicación en casa, pero siento que eso es bien importante, Es que bien venga desde importante. familia. Es bien importante y tener en cuenta además que hay que tener en cuenta la fecha de vencimiento, que no Muy podemos tener bien. el condón en la cartera, que no lo podemos tener si tenemos carro en Y la el sol, puerta del carro, que le pegue el sol, porque todo esto va a dañar y va a impedir que haga el trabajo, efecto que claro. nosotros buscamos, ¿no? Siempre, por supuesto existe la posibilidad de que si está roto, de que si está vencido, se rompa y en esos casos también hay posibilidades de usar profilaxis, es decir, de usar medicamentos para evitar que, pues, bueno, que se pueda infectar de Ah, ok. de algún germen. Así Sí, sí, empezandito, sí. puedo buscar ayuda especialista para que me diga Sí. que puedo tomar. Wow, qué bien. Siempre, siempre, preferiblemente en las primeras 72 horas, no Ok. esperar más de ese tiempo, porque como siempre decimos, ¿no? Los gérmenes, sobre todo el VIH, tienen un ciclo vital, es decir, un ciclo Ujú. de vida, y cuando ya ese ciclo de vida ha transcurrido algunas horas, que en VIH máximo son 72 horas, Ok. ya eso implicaría que si tocó en tu caso infectarte, ¿verdad? Porque el porcentaje es muy bajo en el caso, por ejemplo, de un pinchazo. Ujú. Pero si tocó, entonces pues ya ocurrió y ya no va a valer de nada darte el tratamiento. En el caso de que se rompa el condón, bueno, va a depender de muchas situaciones. En el caso de esto, pues si acudes tempranamente, no debe ocurrir ningún tipo de transmisión. Es Muy bien. importante también destacar ese mito, y tú lo mencionabas antes, de que a través de los baños hay contagio o hay transmisión de infecciones de transmisión sexual. Esto No, no no está es verdad, no comprobado ocurre de científicamente. esa manera. Muy Así bien. es. Aclarado el mito, doctora, gracias por compartir su sabiduría en este espacio que lo que busca es educar y poder prevenir
teniendo conocimiento de cada tipo de patología. No había conversado sobre infecciones de transmisión sexual y este tabú tiene que romperse porque hay que hablar claro desde temprana edad con nuestros chamos en casa para que se sientan seguros y puedan tener una vida sexual plena, saludable con su pareja o con sus parejas, como la quiera vivir, pero con conciencia plena y con responsabilidad. Vamos a dejar sus redes sociales para que las personas estén conectadas con usted siempre. Pues sí, a través de Instagram, sobre todo, doctora Hernández Infectólogos, estamos por allí a la orden. Gracias, doctora, por su tiempo. Que esté muy bien. Me encantó conversar contigo como siempre. Y gracias a Gracias. ustedes por llegar hasta aquí, recordándoles sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao. Chao. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.